tardes, noches, desde donde quiera que me estén escuchando. Yo soy Lorena Amquie, escritora, y bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Hoy vamos a hablar de un tema que nos pasa sobre todo a autores que llevamos un poquito más de tiempo o a veces gente con un poco más de edad que el promedio de escritores que frecuenta este canal. Esto tiene que ver con volver a una novela después de haberla abandonado mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, no son 2, 3, 4, 5 meses, sino 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años plus. He recibido correos de parte de muchos de ustedes, de muchas de ustedes, en los que me mencionan justamente esto, que empezaron a escribir tal vez en la juventud o en la adultez joven y que años después finalmente tuvieron tiempo o ganas de volver a una historia anterior y que la abren después de mucho tiempo de tenerla abandonada y las distintas cosas que pueden sucedernos cuando hacemos esto, ¿no? Lamentablemente, y esto no es una generalización, es obviamente de mi experiencia personal y de lo que he hablado con amigos escritores, cuando abandonamos una obra a la mitad y tiene muchos años, es muy probable que cuando la retomemos ya no sea algo que nos mueva de la misma manera. Yo siempre digo, y es uno de mis ejemplos, que escribir es como cocinar, en este sentido. En el sentido de que uno tiene que escribir con los ingredientes frescos. Siempre pongo este ejemplo, que es de una novela romántica que yo llevo muchos años queriendo escribir y que cada vez la voy atrasando, modificando, cambiando. La idea, la esencia va cambiando de acuerdo a cómo yo voy creciendo. Y de repente ya llegó el punto, a mi edad en este momento, en que mis conceptos del amor y los conceptos de amor con los que concebí esta novela ya son tan distintos que la historia ya no me hace ningún sentido. Esto no quiere decir que la novela no habría sido buena si la hubiera escrito en su momento. Puede que sí, pero la pasión, la convicción, las emociones que yo necesitaba transmitir en esa novela ya no las siento de la misma manera ahora. Se podría decir que en esta analogía de que escribir es como cocinar, los ingredientes se me echaron a perder. Muchas veces cuando dejamos descansar por demasiado tiempo una historia, nosotros cambiamos tanto que nuestro interés cambia y que nuestra visión del mundo y de la historia cambia. Si tienes una buena idea, escríbela en ese momento. ¿Qué sucede muchas veces con los autores jóvenes? Que están esperando, creen que tienen esa grandiosa idea, ¿no? Y tienen miedo a tener solo una buena idea en esta vida. Y eso pasa obviamente por la falta de experiencia. Tienes una grandiosa idea y crees que esa va a ser la novela. Y como no se te ha ocurrido ninguna otra, pues entonces estás con miedo de echarla a perder, con miedo de escribirla y no tener la experiencia suficiente para escribirla bien. La realidad es que las ideas se presentan conforme van sabiendo que es su momento de presentarse, y si estás metido en una novela, no se te van a ocurrir otras porque deseablemente estás dedicándote a esa novela y tu mente y tus emociones están centrados en ella. Pero cuando sea el momento vendrán otras ideas. Entonces no hay que tener miedo a tener solo una idea. Y esto hace que muchos guarden esta grandiosa idea para otro momento de sus vidas. Cuando la realidad es que la única manera de aprender a escribir esa maravillosa idea es escribiéndola. Y si eso toma 10 años, pues tomará 10 años, pero 10 años del propio proceso en donde estamos escribiéndola y la novela va creciendo con nosotros y va cambiando con nosotros. No obstante, cuando la dejamos sola por mucho tiempo y nosotros evolucionamos y cambiamos, cuando volvemos a ella o cuando volvemos a la idea, ¿no? Porque muchos de nosotros tenemos una idea, no la escribimos, pero la seguimos guardando y la seguimos teniendo ahí como al margen pensando, cuando tenga tiempo voy a escribir esta historia. Y nos suele pasar que las lechugas se nos marchitan o que al arroz le salen bichitos. Eso es lo que pasa al arroz cuando se echa a perder, le salen bichitos. En fin, sea cual sea el ingrediente que te parezca que es tu novela, si no lo usas cuando está fresco, es muy posible que se haga rancio. Y esta es la razón. Y es curioso, ¿no? Porque yo concuerdo con esta idea de que las personas, los autores, tenemos una serie de temas a los que volvemos una y otra vez. O sea, hay ciertas preguntas existenciales que tenemos
y a las que seguimos regresando, pero cada vez con una nueva manera de ver las cosas, cada vez con una perspectiva distinta, ¿no? Se podría decir, no que andamos en círculos, sino que andamos en espirales. Y entonces el escenario está aquí y cada vez lo vemos y parece el mismo, pero nosotros lo estamos viendo desde otro sitio dentro de esta espiral. Entonces nuestra concepción acerca de, por ejemplo, dando como ejemplo temas grandes, la misión de cada ser humano en esta vida, la muerte, el amor, la familia, la amistad, la violencia, todos estos grandes temas, a medida que vamos madurando y creciendo, nuestra idea de ellos va cambiando. Y entonces los ingredientes se nos van echando a perder. Cuando yo quería escribir esta novela de amor, era una romántica empedernida. Y tenía esta relación platónica en mi cabeza, con los personajes. Y bueno, me apasionaba muchísimo. Y estuve esperando tanto tiempo para estar lista para escribirla, que dejó de decirme algo ya. Ahora cuando abro esa idea y abro esos cuadernos, que son cuadernos y cuadernos de notas de años, pero les estoy diciendo 5 o 6 años que esta idea se había estado gestando en mi cabeza. Esperé tanto tiempo que ahora veo las notas y digo, no digo, esa novela hubiera sido mala, digo, esa novela habría sido buena si la hubiera escrito en ese momento. Si ahora me siento a escribirla, va a ser forzada, ya no voy a tener la convicción en las esencias de esa novela que cuando las concebí, y ya no me apetece vivir en ese universo perteneciente a esa novela, ¿no? Cuando uno se propone escribir una novela, sabe que va a estar inmerso en un mundo por meses o a veces años, y ese mundo tiene que ser atractivo, pero más allá que atractivo, tiene que ser un mundo que desconocemos. Tiene que ser un mundo que nos da curiosidad, tiene que ser un mundo para explorar. Cuando lo conocemos demasiado bien y simplemente nos movemos por ese mismo mundo, llegó un paquete de libros que me tiene muy emocionada porque son un capricho que me di y hace mucho tiempo no compraba libros, así que ustedes disculparán. Como les decía, cuando uno vuelve a un mundo en el que ya ha estado y al que ya ha conocido, se nos vuelve repetitivo y nosotros como autores corremos el riesgo de repetirnos a nosotros mismos. Entonces, cuando uno sabe que se va a sentar a trabajar en una novela, sabe que va a estar un rato metido ahí y idealmente ese mundo tiene que sernos fresco, tiene que sernos nuevo, tiene que darnos curiosidad, tiene que darnos miedo, tiene que sernos en momentos incómodos. Porque si no, quiere decir que ya conocemos tan bien todo aquello que es muy poco probable que encontremos algo que nos entusiasme, esa curiosidad que hace que nos levantemos todos los días a escribir. Y eso no tiene que ver con conocer la historia de principio a fin. Hay gente que planea toda una historia de principio a fin y eso no hace que pierdan la curiosidad de escribir su historia. Porque tienen tal vez preguntas acerca de cómo narrarlo, acerca de cómo es su personaje y cómo van a darlo a entender, o esta magia de convertir en palabras eso que está en nuestra cabeza. Entonces, el mundo en el que nos vamos a sumergir tiene que seguir causándonos curiosidad y un poquito de miedo. Eso nos pasa cuando los ingredientes están frescos. Los ingredientes son, evidentemente, nuestras emociones. Hay gente que quiere escribir, por ejemplo, la historia de su vida o un episodio de su vida, un mal amor, un mal matrimonio, una traición amistosa, una mala experiencia en un trabajo, algún viaje. Y dicen, pero es que yo no sé escribir, voy a aprender y ya luego vuelvo a esta gran novela, no la quiero echar a perder. Y entonces las emociones de ese momento las vamos dejando atrás y, por ejemplo, una experiencia adolescente con estas emociones a flor de piel, cuando la tratamos de escribir muy tarde en la adultez y nuestras ideas acerca de aquello ya cambiaron, es poco probable que nos vuelva a apasionar. Entonces mi consejo es el siguiente. ¿Quieres volver a una novela que dejaste mucho tiempo? Yo lo que haría es esto. Abrirla, leerla, ver cómo me hace sentir. Esto es un trabajo de mucha honestidad porque a los escritores nos cuesta mucho trabajo dejar cosas sin terminar y abandonar proyectos pensando que ese podía haber sido el gran proyecto. Y además, sobre todo cuando ya le metimos tiempo y ya tenemos, no sé, 80, 100 páginas escritas y volvemos a ellas y decimos, pero ¿cómo las voy a tirar a la basura? ¿Cómo no voy a terminar esto? Nada de eso es basura. Todos son pasos que evidentemente tuvimos que dar para llegar a algo. Ahora,
hay historias que uno tiene que aprender a dejar ir. Si después de leer esas páginas, honestamente, no sientes que tu ser actual conecta con la persona que estaba escribiendo eso hace unos años, pues va a ser que va a haber que dejarlo. No obstante, también sucede que una historia que hemos tenido abandonada nos sigue haciendo cosquillas y nos sigue incomodando, y puede ser que la hayamos dejado en su momento por las razones incorrectas. Entonces hay que cuestionarse con toda honestidad por qué dejé esa historia en ese momento. Si era porque no era buena, bueno, ya ni nada más que hablar. Si me aburría, tampoco nada más que hablar. Pero si algo emocional mío no me permitía escribirla porque no estaba listo, pues sí puede ser que esa historia todavía nos esté diciendo algo. ¿Cuál es la mejor manera de averiguarlo? Leyéndola y tratando de sentir en su cuerpo. El cuerpo nos habla mucho. Tratando de sentir si en algún lado se siente esta incomodidad, que puede ser una cosquilla agradable, pero que también puede ser una incomodidad desagradable, un picor, Ay. Si hay algo de esto, quiere decir que hay algo de esa historia que todavía se relaciona con nosotros, que todavía nos dice algo, que todavía podemos explorar y vamos a encontrar algo genuino que decir al respecto. Entonces no hay de otra, hay que leerla completa y tratar de sentirse a uno mismo. ¿Por qué leerla uno y no dársela a leer a alguien más? Porque nosotros ahora lo que intentamos averiguar no es si la historia tiene calidad o no. Eso a fin de cuentas es intrascendente. Lo que importa es si la historia todavía compagina con las personas que somos ahora, si nosotros todavía tenemos algo que decir al respecto, si resultó que los ingredientes de esa novela eran como el vino y como el queso, que entre más viejos mejor. Si la lees y no te hace sentir nada, olvídalo. Si la lees y tienes una nueva idea y dices, pero es que la quiero retomar porque no la quiero dejar, pero ya estoy en otra cosa, hay que respetar el proceso propio de uno mismo y decir, si la dejé en su momento fue por algo, y si ahora tengo una idea que conecta más conmigo, esa es la que voy a perseguir. Uno tiene que aprender a conocer las reacciones físicas y psíquicas que tiene con respecto a los textos. Muchas veces nuestros bloqueos literarios no son un bloqueo porque no sepamos qué decir, sino porque nos da miedo lo que vamos a decir. Otras veces es una señal de que hay que dejar ir una historia. Eso solo lo podemos saber aprendiendo a escucharnos a nosotros mismos. Y entonces estás tentada a retomar una historia muy, muy vieja. Vas a tener que enfrentarte a ella, que enfrentarte a la persona que eras en ese entonces y ver si todavía tienes algo que decir al respecto. Si hay una incomodidad, si hay una emoción, si años después sigues pensando en ella, pues es que todavía te dice algo. A mí me pasó con un cuento que escribí hace 10 años o más, y resultaba que yo pasaban los años y seguía pensando en el protagonista de este cuento. Era un cuentito de 5 páginas que nunca llegó a nada, lo escribí y quedó ahí. Pero yo tenía mucho cariño por este personaje y tenía ganas de conocerlo más. Y resultó que volví a leer el cuento y en mi cabeza se formó una historia mucho más larga con este protagonista y terminó siendo mi novela No te mueras, Ellie, que fue finalista del premio SM de Gran Angular. Por lo tanto, en ese momento, ese personaje todavía tenía algo que decirme, y cuando escribí el cuento yo todavía no tenía una historia para él, solo tenía un retrato, esas 5 páginas, una presentación del personaje. En ese momento para mí sí fue buena idea retomar este personaje antiguo y darle una nueva luz y darle un nuevo aire. Las historias que tienen 10 o 15 años, me parece complicado que las podamos retomar y que nos sigan entusiasmando. 10 o 15 años en una vida, realmente cambiamos un montón. Cambia incluso nuestro lenguaje. Yo ahora leo Gothic Doll, que este año cumple 10 años, y no es una novela que yo podría escribir hoy. Y yo no por eso digo si es más buena o menos buena, sin juzgar nada de eso. Yo sé que los temas y las cosas con las que lidié en ese momento ya no son las cosas que me mueven hoy. Pero también la razón por la que crecí fue porque escribí esos libros. Entonces muchas veces tenemos textos y tenemos personajes que conectan con partes internas de nosotros, que tienen algo que decir, que es algo que queremos explorar, con lo que queremos lidiar, o algún fantasma que queremos liberar. Si te sigue haciendo cosquillas, si te sigue incomodando, eso es buena señal. Probablemente vas a tener que reescribirlo con tu nueva visión, con tu nuevo lenguaje. Si has seguido leyendo en estos años, necesariamente
ha crecido tu vocabulario o incluso ha cambiado, ¿no? Hay gente que se dedica de pronto a una profesión técnica y tiene un lenguaje técnico que puede ser rico integrar en su novela, o gente que empezó a escribir algo y después se estudia o lee un montón y entonces su vocabulario se amplía o cambia o vive en otro país y entonces conoce nuevas expresiones. Hay que modernizar esto, hay que actualizarlo, porque si no se nota. Se nota cuando algo está escrito en una época y luego en otra. Cuando uno como lector imparcial, y me ha tocado, dices, esto lo escribió otra persona, ¿no? Y casi parece una novela escrita a 4 manos, y lo es, ¿no? El tú del pasado y el tú de hoy. Hay que ser honestos, ese es mi mejor consejo. Sean honestos con respecto a la calidad de la novela, pero más allá con respecto a lo que les mueve adentro. Si es uno de esos temas inmortales que les sigue moviendo y no hay un ingrediente más fresco para lidiar con eso, ¿no? Y con esto me refiero el amor, ¿no? Por hablar de un tema muy universal. La manera en que yo hubiera lidiado con esa novela de amor hace 10 años no es la misma que ahora. El gran tema es el mismo, pero mi manera de lidiar con él va a ser muy diferente hoy. Entonces, si el tema sigue siendo algo vigente, tratar de explorar si hay una nueva manera de lidiar con él, pero de cualquier modo, actualizar lo que ya escribieron, ver si le sigue haciendo lógica, cambiar lo que sea necesario y tratar de retomarlo. Denle una chance unos meses, si ven que de plano no está fluyendo y que se resiste, tal vez es el momento de dejar ir ese proyecto. No se sientan tristes por eso, la mitad o más de lo que escribimos nunca verá la luz. Todos son escalones en nuestra evolución, no todo lo que se escribe tiene como destino ser publicado. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. ¡Feliz lunes! Aquí es un día extraño, entre que llueve y luego sale el sol. Es uno de esos días en donde uno no sabe ni cómo vestirse. Le mando desde aquí un agradecimiento muy profundo a todos los miembros de este canal. Esta semana vamos a llegar al reto número 10. Eso quiere decir que 10 semanas ustedes han estado inspirándose con mis ideas extrañas acerca de lo que debían estar escribiendo, con pequeños relatos, con pequeños fragmentos desde diferentes puntos de vista. Los felicito a todos los que han participado. Ya vamos por el reto 10. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias a todos ustedes, suscriptores, por escucharme. Nos vemos en la sección de comentarios. Ya saben que yo contesto todo lo más posible. Muchas veces, si no contesto, es porque esa respuesta ya está en un video anterior. Échenle una ojeada al catálogo de videos. Nos vemos muy pronto por aquí.